vamos a considerar esta parte tan importante del capítulo 6 y del versículo 1 al versículo 8 del libro del Éxodo. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Leemos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Último versículo: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Wow, qué maravillosa palabra. Le invito a orar, por favor, y pedirle a Dios que nos ayude a poder navegar en este camino, en esta preciosa mañana. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, tú eres Dios sobre todo, el creador del universo. Tú eres el alto y sublime, el eterno. No hay nadie como tú. Tú eres el principio y tú eres el fin. En ti son benditas todas las naciones de la tierra, como le dijiste a Abraham, tu siervo. Señor, y de la misma manera como tú hablaste con Moisés cara a cara, Señor, el prometerle de que les sacarías a una tierra mejor, que fluye leche y miel. Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, delante de tu palabra, confirmando el hecho, Señor, de lo que tú le habías prometido a Moisés. Señor, verlo nosotros con nuestros propios ojos. Que aunque muchos de aquellos que escucharon la palabra por estos hombres no pudieron verlo, Señor, nosotros somos testigos de lo que tú dijiste en tu palabra. Hoy venimos a decirte: a ti te damos toda la gloria, toda la honra, porque lo que tú prometes, tú lo cumples, porque tú eres Dios y no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres el soberano, en ti está el tiempo, en ti está la soberanía y en ti está la vida del hombre. Te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, hemos estado meditando anteriormente a lo que es esta parte interesante del libro de Éxodo. Y realmente estamos en lo que podemos entender como Isaías capítulo 43, hablando de lo que ha sido nuestro tema, de lo que fue nuestro aniversario, y es verdad la alegría de lo que estamos viviendo, y es entender que el tema que hemos considerado para este año y dar gracias a Dios es: Dios hará algo nuevo. Y eso definitivamente, Dios siempre hará algo nuevo en la vida de nosotros. Por eso que cuando nosotros entendemos al profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 18,
y versículo 19 está hablando no solamente de una protección, está hablando de una promesa, está hablando de algo grande, de algo nuevo, de lo que para nosotros viene siendo de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvidará de nosotros. El hecho de que Dios no se olvide de nosotros, hermano, tampoco es pensar de que nosotros vamos a dejar que Él haga todo. No, también nosotros tenemos un trabajo que realizar aquí en esta tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte interesante, es lo que nosotros podemos decir que realmente es imposible conducir un vehículo hacia adelante viendo el retrovisor del espejo. Es algo que no se puede, es algo que no se puede hacer. Así como también de una manera es agarrar un arado, para los hermanos que saben lo que es el campo, un arado, y como dice la Biblia, y voltear la cabeza o mirar hacia atrás con dos bueyes y arando y mirando hacia atrás. Eso no sería lo correcto para una persona que trabaja el campo. Entonces, de la misma manera, de la misma forma, es imposible ir hacia el futuro anclado en lo que es ayer o el pasado. Dicen por ahí que el recordar el pasado es volver a vivir, y eso es muy cierto. Pero cuando nosotros hablamos del pasado, muchas de las veces no es las cosas buenas o las cosas que nos pueden impulsar para servir mejor a Dios o ser mejores, sino que muchas de las veces usamos como una forma de excusa para poder detenernos más que todo y poder usar una forma de vida que no es la que Dios quiere. Recordar lo que un día me hicieron, recordar lo que un día viví, recordar lo que tal vez un día me provocó aquel problema en mi matrimonio, aquel problema de finanza, aquel problema con mis hijos, aquel problema en el trabajo. Entonces, cuando recordamos estas cosas, como si nos trae la nostalgia, nos trae el sentimiento y nos detiene, porque nos hace detenernos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y recordar esos momentos difíciles. Pero claro, es bueno recordar los momentos maravillosos, porque es bonito recordar aquellos momentos agradables cuando vivimos con la familia, con aquella persona que ya no está con nosotros, pero la quisimos, la amamos, y todas estas cosas que son importantes en la vida. Pero Dios lo que nos quiere marcar es que no debemos de caminar viendo para atrás, sino ver hacia adelante lo que Dios tiene para nosotros. Por eso que el tema que hemos considerado para este aniversario es: Dios siempre hará algo nuevo. Y eso es lo que el profeta en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías nos enseña, que Dios nos invita a que miremos al futuro, a que veamos siempre en Dios y que no miremos, o que no nos miremos en nosotros, sino miremos a Dios en la vida de nosotros. Hoy estamos delante del libro del Éxodo, donde el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que yo haré, le dijo a Moisés, dando a entender que en el caso del pueblo de Israel había un serio y grande problema. El grande problema que nosotros aquí hoy estamos considerando es el tiempo de la liberación de Israel, que estaba cercano. Que para Israel era algo tal vez muy lejos el poder tener una liberación. Para Moisés era totalmente diferente, porque aunque él lo había planificado en su tiempo, a su manera, cuando él vivía en el palacio y quería ser el héroe y quería ser el libertador a su manera, y de lo que sabemos bíblicamente que no fue así, porque al darse cuenta que él había matado a un egipcio y que Faraón lo buscaba para matarlo, tuvo que huir. Entonces no era como él pensaba el que iba a traer liberación a Israel. Entonces vemos que al pasar los muchos años, vemos a un Moisés cambiado, totalmente diferente, con una perspectiva
de la vida y de lo que era el ir a sacar a un pueblo completamente diferente. Pero cuando vemos aquí en lo que es en el capítulo 5 de lo que es el libro del Éxodo, donde estuvimos hace 2 domingos, el versículo 22 y el versículo 23 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Él cuestionó, preguntó a Dios. Versículo 23: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces veamos que Moisés se queja con Dios. Moisés pregunta a Dios y dice: ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto con este pueblo? Si el hecho de yo venir para acá era para que tú dieras libertad. El venir para acá era para que ellos se consolaran y tuvieran una esperanza, tuvieran un alivio, tuvieran una alegría al verme. Claro, fue así al principio, pero cuando él se presentó al faraón, la historia cambió por completo. Cambió el panorama, cambió el pensamiento, cambió el corazón de Faraón. Si Faraón estaba duro, se hizo más duro todavía. Si era renuente, se hizo más renuente todavía. Si Faraón estaba enojado con el pueblo, se puso más enojado todavía. Porque recuérdense que la Biblia dice que les aumentó el trabajo, les paró de que les dieran y les ayudaron con el material para hacer el ladrillo, como dice la Biblia. Les pararon que les dieran la paja y les dijo: vayan ustedes y busquen la paja para que puedan hacer el ladrillo. Y les dijo: y no solamente eso, ustedes van a buscar el material y van a hacer la misma producción que siempre han hecho. Dice que se los complicó, porque ellos, y Moisés decía que ellos habían llegado para sacar al pueblo y adorar en el desierto. Entonces él dice: ustedes están ociosos, ustedes tienen tiempo para hacer muchas cosas, ustedes les sobra el tiempo. Y como ustedes aquí, les dijo, en otras palabras, en nuestra versión, les dijo: ustedes aquí no están de gratis, les dijo, ustedes son esclavos, dijo. Ustedes no se mandan, son esclavos. Y aquí lo que dice el rey es lo que se va a hacer. Entonces les dobló el trabajo. ¿Y para dónde se iban a ir? Entonces este pueblo se dolió, este pueblo se sintió mal. Incluso cuando vieron que Moisés y Aarón andaban por ahí cerca, les echaron pleito. Le dijeron: mira, los capataces, lo que el rey dice. Para ellos fue difícil. Entonces para Moisés eso le lastimó, le dolió, porque él esperaba tener un cambio ya así, que la gloria de Dios descendiera y los enfermos se sanaran y los endemoniados se salieran huyendo y que el avivamiento cayera, como sucedió en el tiempo de Felipe, se recuerda, de Samaria, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de la primera iglesia. Eso fue la gloria de Dios. En este caso no fue así. En este caso había un tiempo, había un momento, había una forma y un trato de Dios, no solamente para Faraón, sino que también para este pueblo. Pero entre Faraón y el pueblo estaba Moisés. Y Moisés estaba viendo y estaba también pasando ¿cómo podemos decir? El fuego del proceso de la formación de lo que Dios quería hacer en él. Porque a pesar de que ya habían pasado muchos años y que Moisés había escuchado la voz de Dios y había hablado con Dios, eso no quería decir del todo o del 100% que Moisés era el hombre como Jesús. Hermano, después vino a hablar de que era el hombre y fue el hombre más manso que existió sobre la tierra. Eso fue un proceso en la vida. Eso fue un proceso. Porque cuando nosotros vemos a Pedro, que Pedro andaba con el Señor, hermano, Pedro todavía cargaba la espada. Pedro todavía, hermano, hacía ciertas cosas que no tenía que hacer. Se dejaba usar por el enemigo. Se recuerda cuando el Señor le dijo que iba a morir y que era menester, ¿verdad?, que pasara esta situación de ir a morir. Y Pedro le dijo: si es posible, dijo, yo puedo morir por ti, le dijo. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo.
no dejando a un Judas traidor, no dejando, hermano, a un Felipe incrédulo, no dejando atrás a un Pedro que lo había negado, hermanos. Jesús, el que los había llamado y el que había caminado con ellos, hermano, llegar a ese extremo. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué se puede esperar de nosotros, pues? ¿Qué se puede esperar de nosotros que no hemos caminado con Jesús físicamente como lo hicieron estos hombres? Que no pudieron, o que no hemos tenido nosotros como tuvieron ellos esta experiencia. Aquí nosotros estamos por fe. Aquí estamos nosotros por fe, en realidad. Y es algo que nos debe de motivar, es cada día crecer en la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que está aquí en esta mañana. Entonces regresemos al punto de Moisés, porque Moisés tiene una queja, pero en el capítulo 6 Dios se la responde. Y eso es lo lindo de que Dios siempre tiene una respuesta para cada problema de la vida. Dios nunca se queda con nada. Claro, hay un tiempo, sí, hay un tiempo. Y de eso tenemos que nosotros estar bien conscientes y debemos de estar bien seguros de que cuando es tiempo de Dios, Dios siempre va a poner todo en su camino, en su momento y en su lugar. Cuando no es de Dios, las cosas se pueden ver, aparentar que son, pero al final es donde uno se da cuenta si es o no es. Porque todo lo que es de Dios siempre va a florecer, va a producir, y siempre nos vamos a dar cuenta que es Dios cuando Dios da, hermano, testimonio de ello. El capítulo 6, en el versículo 1, donde leímos, la Biblia dice, continuación del capítulo 5, no sabemos qué tanto tiempo equivalente de tiempo hubo en la respuesta, pero de que hubo una respuesta, hubo una respuesta. Y dice, Jehová respondió, ¿a quién? Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. 2. Habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy. ¿Quién le dijo? Jehová. Algo interesante que debemos de entender en esta parte de la Biblia es que, déjeme buscar el otro versículo, déjeme leérselo. Y es el 3, déjeme leer el 3 también. Y dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. ¿Cómo se les apareció a ellos? Como Dios omnipotente. Pero a él le dijo, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En el versículo 6 le dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Entonces vemos aquí algo interesante, de que a nadie se le había aparecido Dios con el nombre Jehová. Al primer personaje en la Biblia que se le aparece con el nombre de Jehová es a Moisés. Eso es interesante, porque esto quiere decir de que no porque Dios no haya tenido la confianza con los demás, con los que fueron antiguamente antes de Moisés, no, sino que en el caso de Moisés fue un caso muy especial. Eso nos dice a nosotros que cada uno de nosotros como individuo tenemos un caso especial con Dios. No todos somos o caminamos por igual en el tiempo y en el proceso de Dios en la vida. Todos tenemos un tiempo diferente, todos tenemos un proceso diferente y todos tenemos un llamado de Dios en su momento. Ahora, entendamos aquí de que Dios se le reveló a Moisés como Jehová. Y esto es interesante porque esta palabra Jehová
es uno, o la definición de lo que para los israelitas, hermano, es el eterno Dios, o Yahvé, como lo conocen ellos, en su definición, en lo que es Jehová. Jehová, que es el eterno, que es Dios y que es el creador, que esa es la definición de Jehová, que lo que hoy podemos entender, se le estaba revelando, en este caso, a Moisés. Ahora, hay una parte interesante, porque si nosotros lo ponemos de esta perspectiva bíblica, Dios no es un nombre. Jehová probablemente, pero en la definición como lo da la parte hebraica, no es un nombre. El yo soy, el gran yo soy, ese no es su nombre. O lo que viene siendo el eterno, sencillamente como cuando Jesús dijo y le dijo a los discípulos: vayan y prediquen y enseñen lo que yo les he enseñado y bautícenlos. Y le dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y él usa la palabra nombre, aunque muchos dicen de que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Pero cuando nos referimos a la persona o a un nombre en específico, no nos estamos refiriendo a lo que puede decir Juan, Pedro, Eustaquio, Pancho, de lo que para nosotros es muy común. No, cuando habla aquí de lo que se refiere a nombre, no se está refiriendo a un nombre en sí, sino se está refiriendo a un carácter, a una personalidad del individuo. Entonces, para mí es importante entender que aunque Dios anteriormente, o como Dios, no es un nombre, pero sí es una persona, sí tiene un carácter, porque Dios ama, Dios habla, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es benevolente, Dios es misericordioso. Dios, hermano, es lo mejor hacia la vida del hombre. Entonces no es el nombre, sino es la persona a la que Jesús dijo que en ese nombre nosotros iríamos a predicar y también bautizaríamos. Para mucha gente es confuso eso. Para nosotros no debe de serlo. Para nosotros no debe de serlo, porque lo que estamos hablando no es de un nombre, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de alguien, hermano, que sabe hacer y que siente y que puede hacer cosas nuevas en la vida. Hermano, ¿cuánta gente no se llama Jesús en este tiempo? ¿Cuánta gente no se llama Jesús? Mucha gente le han puesto ese nombre Jesús, pero esa persona no va a hacer nada por él o por alguien. Pero cuando usted menciona el nombre de Jesús y lo menciona dando a conocer que es el Hijo de Dios, el diablo tiene que huir, hermanos. Porque no es el nombre de un individuo en particular, sino lo estamos refiriendo a la persona del divino Dios, que vino a tomar cuerpo de hombre y morir en la cruz del Calvario, en el cual dice la Biblia: se doblará toda rodilla. Entonces hablamos de una persona, estamos hablando de un carácter. Ahora, es interesante aquí en esta parte entender lo que el Señor quería hablar con Moisés en este caso, porque aquí Dios llama a Moisés y lo prepara. Ahora, ¿lo prepara para qué? Esa es la pregunta. ¿Lo prepara para qué? Lo prepara para un trabajo, lo prepara para una función. Pero Moisés sabía que él tenía que hablar. Moisés sabía que tenía que hablar. Y cuando él tiene aquella plática con Dios, le dice: yo no puedo, le dijo, ir. Yo no puedo ir porque soy tartamudo. Esa fue una de las excusas que Moisés le puso para no poder llevar a cabo el trabajo, porque él sabía que tenía que ir y hablar. Esa es una de las cosas que debemos de entender en este caso, porque Dios le dijo que regresara y fuera y hablara. En otras palabras, Dios le quería dar un mensaje para que él llevara ese mensaje a dos grupos de gente. Número uno, al pueblo que estaba bajo cautiverio, y
al que tenía al pueblo bajo cautiverio. Entonces eran dos mensajes. En este versículo que hemos leído, del versículo 1 al versículo 8, estamos considerando, mis amados hermanos, lo que podemos llamar el súmtuple mensaje de parte del Señor hacia la vida de Moisés. En otras palabras, lo que hoy yo quiero hablar es del mensaje de Moisés. Ese es el tema que quiero hablar con ustedes. Moisés llevaba 7 mensajes, y esos mensajes se los tenía que dar al pueblo, y tenía que saber también el rey. En estos mensajes, estos 7 mensajes o 7 proclamaciones que Dios le da a Moisés para que vaya y los presente, no era una proclamación o una palabra o un mensaje de lo que podemos nosotros decir es algo que él se inventó. Tenemos que entender esto. Aquí hay un mensaje y hay un mensajero. Aquí hay un mensaje y hay un mensajero. El mensajero lo hemos estado analizando, sus debilidades, hemos analizado ciertas áreas positivas del mensajero, hemos considerado algunos puntos fascinantes del mensajero, sus acciones, sus pensamientos, y ha sido interesante este mensajero. Entender este mensajero es poder entendernos nosotros. Entender, por ejemplo, el mensajero Jonás, que fue un mensajero renuente, un mensajero que no quiso, que rehusó. Vimos y vemos a través de la historia de la Biblia las consecuencias que tuvo aquel mensajero por no llevar el mensaje de Dios. ¿Cuál fue la respuesta o cuál fue el final de Jonás? Que tuvo que caer en el vientre de un gran pez como castigo para enseñarle que él tenía que llevar un mensaje que Dios le estaba dando. Entonces, es importante pensar que cuando Dios está llamando a alguien para darle un mensaje, ese mensajero, aunque muchas de las veces va a rehusar, pero al final Dios, hermano, siempre saldrá victorioso. ¿Por qué? Porque nadie puede rehusar cuando Dios está llamando o preparando a alguien para cierto trabajo. Aquí hay un punto importante que debemos de analizar. Y es que cuando Dios está preparando a alguien o envía a alguien, tenemos que entender que va directamente enviado de Dios. Debe de ser así. Debe de ser así. Porque un mensajero que va de parte de él mismo es un mensajero que va a fracasar totalmente. El mensajero tiene que llevar el mensaje de Dios. Un mensajero de Dios no puede llevar su propio mensaje o hablar de él mismo. El mensajero que habla de él mismo es un mensaje que no tiene sentido. Es un mensaje que no tiene valor delante de Dios. Tal vez para los hombres sí, pero delante de Dios no tiene valor. Hablamos de mensajeros. ¿Cuántos mensajeros no hay hoy en día? ¿Cuántos mensajeros están hablando en este día en púlpitos, por las calles, por la radio, por la televisión, por la vía internet? ¿Cuántos mensajeros no existen hoy? Ahora la pregunta es esta: ¿cuántos de todos esos mensajeros están hablando del mensaje que Dios les ha puesto que hablen? Esa es una gran pregunta. Porque todo el mundo puede hablar de la Biblia. Todo el mundo puede hablar de sus triunfos. Todo el mundo puede hablar de lo que hizo, de lo que yo hice, de lo que yo viajé, de lo que yo estuve aquí, de lo que yo edifiqué, de tantas iglesias, de tantos edificios. Oh, si usted supiera el edificio que es en Talayo, allá si usted va hay una gran placa que está mi nombre y el tal día y tal fecha cuando yo la fundé. Que eso se ve, eso se puede ver. Pero la pregunta aquí es: ¿el mensaje que se está proclamando será el mensaje de Dios o será el mensaje de el mensajero solamente? Hagámonos la pregunta.
Porque aquí hay un cuadro interesante. Hay un pasaje de la Biblia, de que la Biblia dice que este mensajero Moisés llevó un mensaje, pero no era de él el mensaje. ¿De quién era el mensaje? Parece que no está leyendo conmigo, o no quiere responder, o tiene sueño, o ya se durmió. ¿De quién fue el mensaje? De Dios. ¿Quién se lo dio? Qué importante es pedirle a Dios siempre la guianza, ¿verdad, hermanos? Qué importante es siempre considerar lo que Dios quiere y la necesidad del pueblo. Hermano, yo tengo un problema siempre que me paro aquí. Yo tengo un serio problema cuando yo me paro aquí, porque yo pudiera hablar de muchas cosas de lo mío, pero aquí mi persona y mi nombre aquí no interesa, hermano. Aquí lo que yo he hecho hace años, a mí no, aquí esto no interesa. Donde yo anduve, donde yo caminé, eso no interesa. No debe de interesar, porque no es el tema. No debe de ser el tema. ¿Cuál debe de ser el tema? Que esa es una gran pregunta, y eso lo vamos a llegar al final de lo que es hoy esta enseñanza. Porque lo que nosotros hoy debemos de entender es que Moisés, hermano, llevaba un mensaje, y el mensaje que Dios le había dado, como podemos entenderlo en el versículo 6, era para darle un reposo de sus cargas al pueblo. Y le dice: yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ese fue el primer mensaje que Dios le da a Moisés. Hablamos del reposo que les era muy necesario, pero no era el reposo que hoy en día la gente considera y toma como entenderlo. Claro, fue una ley, se marcó como una ley, pero eso fue sencillamente para el pueblo de Israel, no para nosotros como iglesia, ni para el gentilismo. Y ahí hay un problema entre mucha gente, porque mucha gente malinterpreta el mensaje que hoy en día se da en muchas iglesias. Es un mensaje de hombre, es un mensaje erróneo, es un mensaje que no es el mensaje de Cristo. Entonces debemos de entender cuál es el mensaje de Cristo y cuál es el mensaje que Cristo delegó a la iglesia para que se predicara. Entonces entendamos, porque aquí hay un pueblo que está en fatiga, que está en dura cerviz, que está esclavizado y está trabajando sin reposo. Entonces Dios le dice a Moisés que vaya y le diga que les quitará las cargas y los hará reposar. Jesús mismo habla de esto también, hablando en la parte no solamente física, sino en la parte espiritual. Aquí en la parte de Moisés estamos viendo un problema físico aparte de espiritual. Entendamos que el problema que ellos tenían era espiritual, pero también era físico. Porque ellos estaban ¿qué? Trabajando, haciendo ladrillos. Y no estaban hablando, no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando físicamente. Así que la fatiga, el exceso de trabajo, yo no sé por qué no tengo que meterme aquí, pero el exceso de trabajo trae fatiga. Escuche bien lo que le voy a decir. El exceso de trabajo te hace ser esclavo. ¿Y qué pasa cuando hay exceso de trabajo en una persona? Pasan muchas cosas. Usted dirá, bueno, tiene mucho dinero. Sí, aparte de tener mucho dinero, aparte de tener muchas cosas, aparte de gozar de tantas cosas, eso es parte de. Pero la parte física, el desgaste físico, eso no regresará. El desvelo, aunque al siguiente día usted duerma todo el día y duerma 24 horas, pero con el hecho de que una noche antes de su tiempo de descansar le robó 3 o 2 horas, esas 2 o 3 horas no las va a volver a recuperar. Eso dicen los médicos, los que saben de este tema. Y es una gran verdad. Eso es muy cierto.
Entonces, cuando hablamos de la parte física, hablamos también de lo que es el cansancio. Y usted sabía que el cansancio afecta también las emociones. Sí. Cuando la parte física está cansada, también vienen los problemas emocionales. Y no solamente los problemas emocionales, que hablamos del alma, hablamos del espíritu, hermano, que también son problemas que vienen a causar espiritualmente hablando. Porque una persona cansada definitivamente no rinde como cuando está descansada. Ya no tiene ganas de orar, ya no tiene ganas de leer la Biblia, ya no tiene ganas de venir a la iglesia, ya no tiene ganas de hacer nada de lo que es espiritualmente. ¿Por qué? Porque está cansado. Una persona cansada tiende a desarrollársele más enfermedades, y hay problemas en esa parte. Entonces, el Señor estaba interesado en darle libertad a esta gente que estaba esclavo físicamente, pero también estaban esclavos espiritualmente. Porque de una manera ellos, aunque conocían a Dios, pero no servían a Dios, y Dios tenía que liberarlos a ellos. Algo bien importante que debemos entender aquí hoy. Para nosotros, si usted hace una encuesta dentro de la iglesia y le pregunta cuál es más importante, la liberación espiritual o la liberación física, y yo le voy a asegurar un 90% que la mayoría vamos a responder, y es liberación espiritual. Y es cierto, pero no es lo primordial en mucha de la gente. Porque la causa de los problemas dentro del individuo, dentro de las familias, los problemas espirituales, ha venido por causa del humano y de lo material. Entonces, ¿dónde debe de haber una liberación primero? Muchas de las veces en la parte física, en la parte material, para que haya una liberación emocional. Hay gente que no necesitan uno orar por ellos por liberación. No todo es demonios. No todo es cuestión de brinco y de grito y de tal. No. Hay gente que se liberan solamente por tener cambios de hábitos en la vida. Hay gente que son liberadas cuando cambian de hábitos, cuando cambian de camino, cuando cambian de dirección. Hay gente, hermano, que pueden estar 25, 30, 15, 40 años sirviendo a Dios y son esclavos. Son esclavos muchas de las veces por el enemigo, por un pensamiento, no porque estén endemoniados. No están endemoniados. Hay gente, porque quiero decirle una cosa bien rápido: un cristiano que tiene a Cristo no puede estar endemoniado, hermanos. No puede estar los dos en el mismo cuerpo, no pueden estar. Si usted cree diferente, lo siento, pero a mí la Biblia no me enseña eso. Amén. Ahora, que el enemigo manipule el cuerpo a través de un pensamiento, eso es diferente. Y eso lo manipula exteriormente, fueramente. No lo puede manipular dentro. Ahora, si le damos vida, eso sí puede llegar a ser una cosa extremadamente terrible. Pero mientras no hay cabida, el enemigo va a tirar dardos. Te va a tentar, te va a hacer sentir, te va a hacer creer, te va a hacer tantas cosas. Ahora, cuando hablamos de esta parte, es interesante pensar que el enemigo va a tratar de muchas maneras de cautivar el pensamiento y el corazón de la persona. Una persona que ha creído y se ha entregado a Cristo, hermano, y ama a Dios, Dios está ahí con ella. Pero ¿por qué la persona a veces sufre de ciertas cosas en la vida y no puede ser libre? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente puede estar viviendo un pasado, puede tener en él un resentimiento, puede haber algo que lo esté lastimando porque a alguien le hizo algo en la vida y no ha perdonado y no ha sacado aquello.
no se ha liberado de una manera delante de Dios y decirle: Dios, mira, yo siento esto, yo siento aquí, yo siento, abrirse con Dios y dejar que Dios sane el corazón, hermano. Y Dios puede sanar el corazón y puede cambiar la persona. Fíjese que para la depresión hay casos que sí son maquinaciones directamente de Satanás, que necesitan liberación, porque son personas que no tienen a Cristo. Pero una persona que tiene a Cristo, una persona que está pasando esas etapas, o que pasa esas etapas, que todos podemos pasar esas etapas, es donde debemos de entender que hay algo que provocó eso. Todas esas cosas que provocan en nosotros, que aparentemente se pueden ver como una malinterpretación de que el diablo te tiene cautivo, no es eso. La Biblia dice: y conoceré la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero si una persona ha pecado, si una persona ha fallado con Dios, si una persona se ha descuidado, ha sido infiel, ha pecado, ha fornicado, ha adulterado, ha robado, ha matado y todas estas cosas, entonces definitivamente no está Dios, sino el enemigo se ha apoderado de esa persona. Entonces, cuando hablamos de que existe eso, esa persona tiene que ser liberado y tiene que ser libre. Número uno, tiene que aceptar o reconciliarse y volver a pedirle a Dios perdón, para que pueda tener una restauración y también una liberación en su alma, porque fue atacado y usado por Satanás. Mucha gente no cree esto. Mucha gente no cree esto. Hay mucha gente que dice: ay, es que está bien, usted puede cantar así como está. Ay, usted puede predicar, hombre, usted puede predicar así como tranquilo. Si Salomón tuvo 1000 mujeres, eso fue Salomón. Si aquí con los que tienen una ya no aguantan. Eso vivieron ellos, pero Dios no está de acuerdo con eso. Una cosa que Dios estuvo de acuerdo con eso, y otra cosa es que ellos lo hayan hecho como práctica pagana que vivían en los países cercanos. Pero déjeme entender una parte. Número 2, la liberación. Había un mensaje que llevaba Moisés, versículo 6, y es la liberación del poder del enemigo. Y dice en el versículo 6: os libraré de su servidumbre. Ahora, aquí no hay otro escape del arrojamiento del pecado y de Satanás, sino por medio de la intervención del poder y de la gracia del Todopoderoso, el cual aquí para nosotros hoy, como dijo el apóstol Pablo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y el traslado del reino de su Hijo amado. Entonces, entender que Israel no solamente estaba siendo opresionado por un faraón, sino también de su alma y de su espíritu. Entonces, si nosotros lo interpretamos espiritualmente y nos damos cuenta que en este caso que faraón representa el adversario, el enemigo o la potestad de las tinieblas, es entender que Satanás lo que hace es que manipula, gobierna y esclaviza para él la persona, hermano, que no tiene a Cristo. Incluso puede haber llegado a tener a Cristo y también lo puede hacer esclavo de él. Pero aquí hay un mensaje. El mensaje que el Señor le da a Moisés es el mensaje de liberación, de poder. 3. El tercer mensaje que llevaba Moisés era el mensaje de redención con grandes juicios. En el versículo 6 le dice: y yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Es decir, que el juicio y la redención están estrechamente vinculados con la obra salvadora. Entonces, la Biblia nos enseña que por gracia somos salvos. Esto no es don del hombre, sino este es un don de Dios. Y cuando hablamos de salvación, algo que debemos de entender
es que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino para dar regalos, no vino para dar nombre, no vino para darle gloria al hombre. Cristo vino a salvar lo que se había perdido en esta tierra. Jesús no vino solamente por caminar, Jesús no vino solamente por querer venir, Jesús no vino porque se le antojó venir, Jesús no vino para pasar el rato o para ver qué había aquí en el mundo, en la tierra. No, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces hay un plan aquí de redención, sí. Quiere decir que Moisés llevaba un mensaje de redención. Moisés llevaba un mensaje de salvación. Moisés llevaba un mensaje de restauración a la vida de la gente. Porque sabía Dios y sabía claramente que estaba bajo cautiverio. Que eso es lo que hoy en día nosotros debemos de entender, que la iglesia necesita dar a conocer el verdadero mensaje. ¿Cuál es el verdadero mensaje que la iglesia debe de hablar? Es el mensaje de salvación, el mensaje de restauración. Hablamos a la vida del hombre que no tiene a Cristo. Nosotros aquí hablamos de diferentes temas. Hablamos de los dones del Espíritu, hablamos temas ministeriales, hablamos temas matrimoniales, hablamos diferentes temas, hablamos temas de ángeles, temas del cielo, temas que conllevan el tema del infierno, temas de lo que es la escritura, la inspiración de Dios, tema de lo que es Dios, quién es Dios. Hablamos del tema el matrimonio, qué importante es el matrimonio, por qué es el matrimonio, a quién se le ocurrió o a quién inventó el matrimonio. Esos temas los hemos hablado aquí. Pero el tema central de la iglesia que debe de predicar es el tema de salvación, porque ese es el tema que Cristo trajo a la iglesia y la dejó como estandarte para que la levante en el mundo. Entonces, esto no es cuestión de nosotros. Esto no es cuestión que es lo que hayamos hecho. Esto no es cuestión que es lo que usted está haciendo. Esto no es cuestión cómo se llama usted, cómo me llamo yo. Esto no es cuestión cuántos se han convertido, qué grande el ministerio que yo tengo, o qué tan pequeño el ministerio que yo tenga, o que no tenga ministerio, o que no tenga posición. Esto no es de eso. Esto es de lo que Dios quiere que nosotros le digamos al mundo. Y eso así es. Ahora, entendamos el tercer tema que llevaba. El tercer tema que llevaba era la redención con grandes juicios. Y le dice en el versículo 6: y yo rediré con brazo extendido y con juicios grandes. El cuarto mensaje que llevaba Moisés lo podemos ver en el versículo 7, donde dice: los derechos de Dios sobre los suyos, y os tomaré por mi pueblo. La posición es el final de lo que es la redención. No sois vosotros, sino le dice: porque ustedes van a ser mi pueblo escogido. Ya no es yo soy fulano, yo soy de tal familia, aquí lo importante es mi nombre, lo que yo hago. No. Entendamos que nosotros como iglesia del Señor no somos ya propiedad de nosotros. No sé si me explica con esto. No somos propiedad de nosotros, de lo que nosotros queramos hacer dentro de esta obra. Usted puede ser dueño de su propia compañía, de su propio negocio, ni aún de eso. Usted puede ser dueño de su propia casa, dueño de su propio carro, dueño de su propia compañía, como acabo de mencionar. Usted puede ser dueño de todo lo que tiene terrenalmente hablando, porque está su nombre, está su firma, y usted tiene un pago al banco o a un prestamista. Pero cuando hablamos de la obra de Dios, cuando hablamos de este trabajo, de esta función, cuando hablamos de esta delegación que Dios nos ha dado que hagamos en esta vida, hermanos, nosotros ninguno es dueño de esto. Nadie es dueño de esto. No
no nos mandamos ni aún nosotros mismos. Ahora, con esto yo quiero aclarar, no quiero decir tampoco que usted puede hacer todo lo que usted quiera. No, 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 tranquilo. Recuérdese que hay un Señor. Recuérdese que hay un Dios al quien nosotros servimos y amamos, en la cual nosotros somos siervos de Él, servidores de Él. Somos sus discípulos, somos sus hijos, somos su pueblo amado, somos su iglesia. Y como tal, nosotros nos debemos de sujetar y caminar en el orden que Él quiere que caminemos como iglesia. A Pedro le dijo: cuando eras joven te ceñías como tú querías e ibas a donde tú querías. Pero ahora le dijo: es otro el que te ciñe. Pedro le dijo: ya no es lo que nosotros queramos hacer, ya no es lo que yo quiero hacer, o porque me gusta, o porque me atrae. Qué bueno, buenas intenciones, buenos deseos, pero ¿qué es lo que Dios quiere para usted? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo mejor que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque yo puedo a usted decirle: hermano, usted tiene una gran capacidad de predicador, de predicadora. ¿Sabe qué? Lo voy a mandar al Brasil porque allá necesitan obreros. Ahora, la pregunta aquí es: ¿sería eso en realidad de parte de Dios? Si no se lo comieron los caníbales que todavía hay allá, es que era de parte de Dios. Pero si se lo comió un león bajando del aeropuerto, eso es porque el hombre lo había mandado. Hay cosas que nosotros debemos de entenderlas espiritualmente. Hay cosas que no se analizan solamente físicamente. Hay cosas que hay que analizarlas con el pensamiento espiritual. Y hay mucha gente que solamente analiza físicamente, no lo analiza espiritualmente. Hay cosas que nosotros podemos estar pasando en la vida y podemos llamarlas desgracias en la vida, y probablemente sean desgracias, pero atrás de eso hay un propósito de Dios en la vida. Si hay un propósito de Dios, no podemos llamarlas desgracias, si no tienen su nombre. Y es que hay un propósito de Dios por la cual Dios quiere enseñarte. Dios quiere que tú navegues y que aprendas a navegar con Dios, y no solo en esta vida. Entonces tenemos que aprender, sí, tenemos que aprender. ¿Para qué necesitamos aprender a navegar con Dios? Porque cuando nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos, entonces vamos a hacer con confianza lo que Dios quiere que hagamos. Porque alguien que no está seguro de lo que está haciendo, aunque se sienta seguro en sí mismo, pero no en Dios, entonces está navegando solo, está edificando solo, está construyendo solo, está hablando solo, está haciendo solo, porque Dios no está ahí. Y a nosotros nos interesa que Dios esté ahí, amén. A nosotros nos interesa que Dios nos esté aprobando lo que estamos haciendo. Nosotros nos interesa saber que lo que yo estoy haciendo aquí en New Katy, Dios lo esté aprobando. Si Dios no lo está aprobando, hermano, yo mejor me voy a pelar pepinos a la esquina, hermano. Así. ¿Usted era pastor? Sí. Mire, hermano, con el tiempo que yo estoy invirtiendo en la vida, ayer estaba analizando este tema y me estaba dando cuenta que yo puedo llegar a tener 3 trabajos sin ningún problema. Así. Aparte del trabajo que tengo, yo puedo buscar los 2 trabajos si el tiempo que estoy invirtiendo aquí no lo estuviera invirtiendo. Así. El tiempo que yo estoy invirtiendo aquí, yo lo podría invertir en otro negocio. ¿Por qué se puso serio, pues? ¿No usted hace lo mismo, pues? ¿No usted hace lo mismo, pues? ¿No usted invierte su tiempo en otras cosas y no en las cosas de Dios?
¿Por qué me pone serio? Todo lo que usted hace, ¿cuánto invierte a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene usted y cuánto tiempo invierte en Dios? Haga cuentas. ¿Verdad que sí? Yo lo invertiría trabajando, que mejor resultado me trae a mí, y no estar perdiendo tiempo en tantas cosas que al final no me va a traer ningún resultado. Con esto no lo estoy empujando que vaya y agarre otro trabajo. No me malinterprete. Porque va a salir diciendo: el pastor dijo que fuera a buscar otro trabajo. Así para eso son buenos, pues. Yo le estoy diciendo de lo que yo pueda, de lo que yo estoy invirtiendo y de lo que yo puedo invertir. Eso quiere decir que nosotros tenemos la habilidad de poder invertir más de lo que estamos invirtiendo. Y podemos invertir bien en el reino de Dios, si queremos. Eso quiere decir que podemos hacer ajustes de tiempo. Podemos controlar nuestro tiempo. Podemos dejar ciertas cosas, tal vez no todas, o tal vez no dejarla del todo. Porque si usted es de los que va al gimnasio 5 o 6 horas, usted puede ir 1 hora. Y esas otras 4 horas las puede invertir en orar, en ayunar, en vigilar o en evangelizar a alguien. O tal vez, pongámoslo de esta manera, tomar un tiempo con su familia, que tan importante y necesario es la familia en usted. ¿Cuántas horas de trabajo usted invierte? ¿Cuántas horas en el día usted invierte de trabajo? Hoy aquí algunos que tal vez entendemos que sus schedules no los deja venir fin de semana, entendemos, pero ellos trabajan 8 horas normalmente. Pero aquí hay gente que trabajaron toda la semana sin descansar y se fueron un fin de semana de largo también. Y están dejando muchas cosas importantes. Entonces, podemos arreglar ese tiempo, arreglar ese problema para invertir bien. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Y aunque usted diga tal vez es difícil, eso es lo que usted piensa que es difícil. No es difícil. No es difícil. Porque usted ha caído en esa esclavitud, ha caído en esa depresión. Que si usted dice: si dejo de hacer esto por 2-3 horas diarias, mi economía no será igual, caerá. El miedo de mucha gente, el temor de mucha gente es no ver lo que tal vez está viendo en este momento físicamente. Pero cuando hablamos aquí del cuarto mensaje, de los derechos de Dios sobre suyos, es que el Señor le dijo: yo os tomaré como pueblo, le dijo. Y cuando hablamos de que Dios tomará el derecho sobre nosotros, es que nosotros ya no tendremos derecho sobre nosotros mismos, sino Dios es el que toma el derecho en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sencillamente seamos felices, hermano. Dios nunca te va a poner una carga. Dios no va a permitir que tú sufras. Dios no va a permitir que tú pases vergüenza ni dolor. Dios siempre traerá a nosotros su bendición si en Él confiamos nosotros. El quinto mensaje que Moisés llevaba era la servidumbre que Dios da a los suyos. Y le dice en el versículo 7: y seré vuestro Dios. El dulce pensamiento aquí es el que da de una manera mutua o entrega. Nosotros nos damos enteramente a su demanda de ser los suyos. Él se da a sí mismo como Dios. Y nosotros entendamos que la vida, nosotros damos la vida como creyentes. Él nos da el cuidado y la protección, pero también nos da una vida eterna. Eso es lo maravilloso de Dios. Porque recuerde que aquí estamos hablando de un mensaje que está llevando el mensajero. No pierda este hilo. Aquí hay un mensajero. Jonás dijo:
Y le habló todo el pueblo ninivita: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Fue el mensaje más corto de la Biblia y el que se ganó más gente para Dios. Porque dice la Biblia que todo el pueblo, cuando llegó a los oídos del rey de Nínive y escuchó el mensaje del profeta, mandó a llamar a todo, hasta los niños de pecho, hasta los animales, a ayunar, a arrepentirse, a pedir misericordia y a ver si Dios los perdonaba. Se convirtieron. Se convirtieron. Sencillamente ese fue el mensaje. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Ese era el mensaje de ellos. Jesús, el mensaje de Jesús era: he aquí el reino de Dios entre vosotros. A la gente le decía: ven paz, tu fe te ha salvado. El mensaje de Jesús fue sencillo. El mensaje de Jesús era, le dijo: yo soy la vida, si en mí crees tendrás vida eterna. Ese era el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue sencillo, sencillamente enfocando hacia una vida eterna, hacia un perdón, hacia una restauración. Eso es lo que el Señor le dice en Mateo 28: vayan y prediquen lo que yo les he enseñado a todas las naciones. El mensaje de Jesús fue el mismo mensaje que del Padre vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Padre. Crean en Jesús, crean en Él, porque Él tiene la vida para ustedes. El mensaje de Jesús fue sencillo. El mensaje de los discípulos fue sencillo. El mensaje de la iglesia debe de ser sencillo, pero debe llevar a Cristo. Si no tiene a Cristo, entonces nuestro mensaje carece de eficacia, de poder y de valor. No hablemos de nosotros, porque nosotros no tenemos nada para darle a nadie. Juan y Jacobo, ¿quién era el otro que estaba en la puerta de la hermosa? Pedro. Cuando el paralítico le dijo y le pidió dinero, ellos le dijeron: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y le dijo: en el nombre de Jesús, le dijo: levántate. Y se levantó. Porque ese debe de ser el mensaje de la iglesia. Y qué bueno, porque vamos a grandes escuelas hoy en día, universitarias, vamos a grandes colegios, tenemos grandes preparaciones, pero que no se te olvide que el mensaje céntrico se llama Cristo Jesús. No pierdas a Jesús en el camino, porque aquí Dios quería enseñarle a Moisés que el que iba a hacer la obra no era él, era Dios. El que iba a darle libertad al pueblo no era Moisés, era Dios. Que no se te olvide que el que sana, el que salva, el que libera, el que transforma, el que restaura, el que cambia, se llama Cristo. No cambies tu mensaje. No cambiemos nuestro mensaje. No vendamos nuestro mensaje. No cambiemos nuestro mensaje. No prediquemos como predican los demás. No nos metamos a la ola de los grandes hoy conferencistas, predicadores. Si Dios te va a usar como eres, gloria a Dios. Si Dios te va a preparar, gloria a Dios. Si Dios te va a llevar a las naciones, gloria a Dios. Si Dios te va a dar un templo grande, gloria a Dios. Si te va a llevar a las multitudes y te va a hacer llenar estadios, gloria a Dios. Pero no pierdas a Cristo, que es el blanco de ellos. No pierdas tu fundamento, no pierdas tu base, porque si pierdes tu base, no tienes nada. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos.